Día intenso en el Senado. De los tres primeros decretos de la legislatura, uno, el más polémico, con Junts, ha salido adelante. Otro, el de Trabajo y Conciliación, ha sido rechazado. Y un tercero, el llamado anticrisis, se vota de nuevo esta tarde. Ana Rosa Berraquero. Sí, esa votación será a partir de las 7:30 y será por llamamiento, es decir, veremos la posición de los diputados aquí en el Senado. Ese es el decreto anticrisis, el que contenía las rebajas al IVA a la luz, al gas, también a los alimentos. Ha habido un empate porque hay un diputado de Sumar que no ha participado de esa votación. Lo previsible es que salga adelante ese decreto, el decreto del escudo social, porque ese diputado que no ha votado es un diputado de Sumar y que lo previsible y lo que quería votar, según nos han dicho, es que sí, que saliese adelante. Ahora lo veremos en un rato. El decreto que sí ha salido es el llamado decreto Ómnibus, y esto ha sido posible porque Junts per Catalunya no ha participado de esa votación. Ya han explicado cuáles son las razones que les ha llevado finalmente a tomar esa decisión y en concreto dan tres. Y dicen la delegación de las competencias de inmigración a Cataluña, la bajada del IVA del aceite de oliva al 0% y también con la que ellos tenían más polémica, la que hace referencia a la ley de amnistía. Ellos han acordado con el Ejecutivo, según la versión de Junts per Catalunya, eliminar el artículo de la ley de enjuiciamiento civil que lo que permitía era que Bruselas pudiese suspender temporalmente la aplicación de la ley de amnistía. Así que esas son las razones por las que Junts per Catalunya, después de haberse mostrado muy contundente durante su discurso en el debate, ha decidido no participar de esa votación y así provocar que ese decreto, que va a servir para que la siguiente partida de los fondos europeos de 10.000 millones de euros vengan a España, pues salga adelante. Como decimos hasta ahora, pues seguimos pendientes de la repetición tanto de esa votación del decreto anticrisis como las votaciones que hacen referencia al plan de estabilidad presupuestario, al que se refiere al techo de gasto, ese paso imprescindible para que el Gobierno pueda elaborar los presupuestos. Ahí también ha habido empate y se va a repetir esa votación. El entramado para depurar responsabilidades en el caso del vertido de pellets requiere un mapamundi. El accidente fue en aguas portuguesas. Un buque con bandera de Liberia, fletado por una naviera subcontratada radicada en Bermudas, con sede social en Chipre. Los pellets eran carga de una empresa polaca, pero señalan al fabricante en India. Es un problema ya antiguo de los barcos que navegan con lo que se llama banderas de conveniencia. Están con distintas empresas interpuestas, algunas en paraísos fiscales o jurisdicciones opacas. Entonces siempre es un trabajo arduo, pues al final saber quién es el titular real. Ecologistas en Acción puso ayer una denuncia y esperan un proceso largo y costoso. Remiten al Prestige o Aznalcóllar. Las empresas tienden a escurrir la responsabilidad, dicen, y son casos que afectan a diferentes jurisdicciones. En aguas que no son territoriales españolas y que está afectando a varias comunidades autónomas. Tenemos los tratados internacionales, tenemos la normativa europea, tenemos la normativa nacional y tenemos la normativa autonómica. Al enredo legal se suma la dificultad de calificar como peligrosos o tóxicos los pellets. Si lo fueran, sería más difícil que viajaran en sacos como estos o en la cubierta de los buques. El impacto que tienen en los ecosistemas es innegable, es sobradamente conocido por la ciencia, sobre todo cuando avanza ese proceso de degradación. La ONU trabaja para que los pellets sean considerados peligrosos y aunque la Unión Europea estima que cada año se vierten al mar 160.000 toneladas de estas partículas, aún tienen pendiente legislar contra los microplásticos. 6 meses después de dejar de ser obligatorias por la crisis del COVID, las mascarillas se vuelven a imponer por la epidemia de virus respiratorios en hospitales y centros de salud. Es que debe de ser así, es que si no vamos a la hecatombe. Es como un paso atrás, ¿no? Sobre todo moral para la población, pero bueno, lo entiendo. Prevenir antes que curar. La medida no tiene fecha de caducidad hasta que la curva de contagio baje, pero cada comunidad podrá levantarla según su situación. Cuando una comunidad tenga datos de que durante 2 semanas consecutivas está bajando la curva, pues
pueden decidir que pasar de una obligación a una recomendación, ¿no? Además, se recomiendan en farmacias y residencias de mayores. La entrada en vigor se ha adelantado. Estaba previsto que fuera mañana. No tengo claro cuándo entra en vigor, pero nos la hemos puesto ya. Tampoco lo sabían en el centro de salud. Aunque hay quien ya estaba haciendo acopio. Lo llevo haciendo ya hace tiempo por la edad que tengo. Como ya hemos sufrido con esto antes, pues mejor prevenir. Las comunidades podrán seguir moviendo fichas si lo creen necesario. Por ejemplo, Canarias ha hecho obligatoria la mascarilla también en las residencias de mayores. En Valencia han mandado una circular a colegios e institutos recomendándola si hay síntomas. Porque si no, luego nos trae siempre los virus a casa. Dificulta un poco el aprendizaje, porque necesitan ver mucho los gestos de la cara. Y en Baleares, desde hoy, cualquiera puede ir a un centro de salud a vacunarse contra el COVID y la gripe sin cita previa. La muerte estuvo a punto de emitirse en directo en la televisión de Ecuador este martes. Pasaban las 2 de la tarde y en TC Televisión de Guayaquil estaban en pleno telediario. 13 hombres armados con pistolas, fusiles y granadas irrumpieron en los estudios y amenazaron a todo el equipo. Al presentador le metieron un bloque de dinamita en el bolsillo de la americana. La emisión se cortó por antena, pero no por internet. Estamos vivos. Pero el secuestro se saldó sin víctimas. ¡No vamos a disparar! Porque la policía consiguió convencer a los asaltantes de que no les dispararían si se rendían. Son jóvenes posiblemente vinculados a algunos de los grupos criminales que le han declarado la guerra al Estado de Ecuador. En esta jornada de violencia hubo también ataques en la capital y otras ciudades del país que han dejado 13 muertos. También revueltas y tensión en las cárceles, como la de Riobamba, de donde el lunes escapó el líder del grupo narco Los Choneros, que está desafiando al joven gobierno de Daniel Noboa. El presidente no ha comparecido. Ha declarado el estado de conflicto armado interno. Hay toque de queda para la noche y la madrugada. El ejército está desplegado en las calles y sube el tono. Todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. Irrestricto respaldo. La oposición achaca la crisis al desmantelamiento del Estado, pero aparca críticas y apela a la unidad nacional. Está aterrorizada la gente. En las calles de Quito hay escepticismo con el 20º estado de excepción en 4 años. Los anteriores no han servido para revertir una situación solo comparable en la región a la que vivió Colombia con la guerra entre el gobierno y el cártel de Medellín de Pablo Escobar. En 1999, el Servicio Postal Británico sacó a subasta la implantación de un programa informático para gestionar sus oficinas. Ganó el diseñado por la empresa Fujitsu. Era la peor oferta de las presentadas, pero la más barata. El programa era como poco un desastre. Las cuentas no cuadraban y 736 gerentes de oficinas de correos fueron acusados en falso de robo, de amañar la contabilidad, de fraude. Hubo centenares de despidos, condenas a prisión e incluso algún suicidio. Fue probablemente el peor error de la historia judicial británica, que ahora recrea la serie El señor Bates y el servicio postal, emitida por la cadena de televisión ITV. El verdadero señor Bates se explica. Al menos permitirá que todo el mundo conozca lo que sucedió. En 2019, 555 de las víctimas ganaron un pleito a la compañía que acordó pagar más de 65 millones de euros en indemnizaciones. Este último par de semanas han sido una locura, pero ha merecido la pena. La serie ha despertado el interés en la sociedad británica por conocer qué es lo que ha pasado con las otras más de 180 víctimas de este enorme error judicial y también con los cientos de condenas injustas. Tanto que el mismo primer ministro Rishi Sunak se ha comprometido esta mañana ante el Parlamento a compensarles por esa persecución. Y en Gaza, el deterioro de la situación humanitaria hace que la desesperación crezca cada día. Cientos de personas han detenido estos camiones cargados de ayuda y se han abalanzado sobre ellos. La comida es cada vez más escasa y Naciones Unidas dice que más de 500.000 de gazatíes están pasando hambre. Sobre la guerra en la franja y el futuro de sus habitantes han hablado el jefe de la diplomacia estadounidense y el presidente palestino. Almudena Ariza ha seguido ese encuentro en Ramallah. Este que ven y escuchan a través de un monitor es el opositor ruso Alexei Navalny. No lo veíamos desde hace 3 semanas cuando fue trasladado a una cárcel del Ártico a cerca de 2.000 kilómetros de Moscú. Navalny, condenado a 19 años por extremismo, ha comparecido telemáticamente ante un tribunal y ha bromeado con los periodistas que estaban al otro lado.